Buenos días, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Bien, ya hemos visto anteriormente lo que correspondía a al volumen de un sólido de revolución. También hemos visto, bueno, básicamente las fórmulas para calcular el volumen en coordenadas cartesianas, en coordenadas paramétricas, también en coordenadas polares. Bien, también podemos ver lo que es longitud de arco, es decir, si una función es diferenciable y además tiene derivada continua, entonces la longitud de arco se puede definir por medio de una integral. Entonces habíamos visto que podíamos emplear un segmento como un modelo para lo que es la longitud de arco. Es decir, aproximamos la curva por medio de una poligonal, es decir, con puntos sobre la curva que están unidos por segmentos. Entonces, tomamos una partición de AB. Esta partición me genera una curva poligonal donde los puntos son de la forma x sub i, f de x sub i. Esos puntos eh, están dados en un número finito y lo que vamos a hacer es hacer tender el número de puntos a infinito. Entonces, si la derivada es continua, podemos aplicar el teorema de valor medio para derivadas. Bien, lo que tenemos es una integral, que es la integral de AB de la raíz de 1 más f' al cuadrado. Y habíamos visto que si esto lo consideramos como una función de x, entonces podríamos decir, si esto de acá es una función de x, entonces s' de x sería igual a 1 más f' de x cuadrado. Entonces, si S' es esto de aquí, la longitud de arco, L sería la integral desde A hasta B de S' de X. O lo que es lo mismo, la integral del diferencial de S, desde que S vale 0 hasta que S vale L. Entonces, a la raíz de 1 más F' cuadrado, diferencial de X, también se le conoce como diferencial de longitud de arco. Bien, una vez que tenemos esta integral definida en coordenadas cartesianas, también la podemos definir con respecto a las coordenadas paramétricas, a las coordenadas polares, y asimismo podemos definir esto respecto de y. Porque el diferencial de arco no va a variar.
Para ver que el diferencial de arco no varía, si yo lo expreso en función de x, en función de y, esto sería y' cuadrado, perdón, raíz, pero y' es de y sobre dx. Por el teorema de la función inversa, dy sobre dx es 1 sobre dx respecto de dy, ¿no? Y acá va a salir y' de x. Pues y' de x es de y. Ok, entonces la forma del diferencial de arco no cambia, ¿no? Sería x' cuadrado raíz. O sea, yo puedo integrar respecto de x o puedo integrar respecto de y. Entonces acá podemos hacer este ejercicio, ¿no? Podemos calcular esta integral respecto de y o respecto de x. ¿Cuál sería la longitud de arco si y varía de 1 a 8 y x varía de 1 a 4? En este caso tengo la parábola semicúbica y cuadrado igual x cubo. Entonces, una forma es despejar y. Despejamos y y derivamos respecto de x. En este caso, x va de 1 a 4. X va de 1 a 4, despejamos y reemplazamos la derivada, ¿no? Aquí tendría que dy respecto de x es 3 medios de x en un medio. Entonces, acá nos sale una respuesta, pero sería interesante ver si podemos hacer el mismo procedimiento, pero respecto de y. Entonces, x sería igual a y a la 2 tercios. X prima, que estamos derivando respecto de y, ¿no? Estamos suponiendo que x depende de y. Entonces derivamos respecto de y.
Entonces tendríamos aquí que la integral que yo quiero calcular es la integral desde que y vale 1 hasta que y vale 8. Ok, entonces estamos derivando, o mejor dicho, estamos integrando respecto de diferencial del de y. Va a quedar la integral de 1 a 8. Acá voy a integrar 9 veces y a la 2 tercios, más 4, todo esto con un radical, multiplicado por 3, 1 tercio. Ahora hacemos un cambio, ponemos u igual 9 y a la 2 tercios más 4. Entonces du sería igual a qué? Sería 18 tercios, o sea, 6 veces y a la menos 1 tercio de y. ¿No? Y justamente lo que tengo aquí. Entonces acá va a salir 1 tercio raíz de u. Cuando y es 1, tendremos que vale 13. Cuando y es 8, 36. Aquí tendremos que esto es de u sextos. Entonces aquí nos saldría 1 sobre 18. Entonces podemos hacer el mismo cálculo independientemente si integramos respecto de y o si integramos respecto de x. Entonces, como había comentado, podemos definir la función longitud de arco como la integral de la raíz de 1 más f'. Entonces la función es diferenciable, hemos visto que s' es la radical de 1 más f' cuadrado. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cuál sería la función longitud de arco para esta curva? Tenemos y cuadrado igual logaritmo de x sobre 8. Entonces calculamos. Ya. Derivamos, tenemos 2x menos 1 sobre 8x. Reemplazamos en la fórmula para conocer cuál es la función longitud de arco.
Bien, esta función longitud de arco vendría a ser el valor de la longitud sobre la curva, comenzando desde el punto inicial x igual 1. Bien, de igual manera para las coordenadas paramétricas, para eso estas coordenadas tienen que tener derivada continua. Y acá expresamos la longitud total como la raíz de g' cuadrado más g' cuadrado. Bien, podemos calcular la longitud de la curva que está dada por estas ecuaciones paramétricas. X igual t cuadrado y igual t cubo. Como t está entre 1 y 2, yo puedo ver cuál sería la forma cartesiana de esta curva. Cuando t es 1, x es 1, y cuando t es 2, x es 4. Bien, introducimos las coordenadas y sus derivadas en la fórmula para la longitud de arco. En este caso, f de t este cuadrado, su derivada es 2t. Si g de t este cubo, su derivada es 3t cuadrado. De igual manera tenemos el caso de coordenadas polares. Bien, como sabemos, las coordenadas polares se pueden interpretar como un caso especial de coordenadas paramétricas, donde x es de la forma f de teta coseno de teta. Y aquí la longitud de la curva va desde teta igual alfa hasta teta igual beta. Ejemplo, calculamos la longitud de arco de esta ecuación. Entonces tenemos que derivar y reemplazar en la fórmula, ¿no? Entonces, si f de teta es la forma a por 1 más coseno de teta, su derivada será menos a seno de teta.
elevamos al cuadrado más expresiones y podemos simplificar utilizando la identidad trigonométrica de que seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1. Aquí utilizamos lo que es ángulo doble. Bien, ¿qué integral me representa la longitud de estas curvas? Entonces, para la parte C, por ejemplo, integramos respecto de y. O sea que x' elevado al cuadrado luego el planteamiento de la integral sería la integral desde que lleva el 1 hasta que lleva el 4 Okay, esa sería la expresión para la integral. Como nos piden plantear la integral, bueno, ahí está. Bien, si R es la región exterior a la circunferencia R igual coseno de teta, y el cardoide tenemos R igual 1 menos coseno de teta,
Ok, acá tenemos una circunferencia centrada en x igual a un medio, y igual 0, luego la cardioide. Bien, entonces calculamos aquí. Te piden calcular la región exterior a la circunferencia e interior del cardioide, o sea, esta parte que está aquí. Y luego ver el perímetro, ¿no? Entonces hay que calcular la intersección y calcular la longitud de la curva sobre el cardioide y luego la longitud de la curva sobre la circunferencia. Bien, entonces tendremos que la longitud total sería 2 veces la longitud sobre la circunferencia y luego la longitud sobre el cardioide. Entonces, si vamos sobre la circunferencia, tendremos que ir de dónde a dónde.
Entonces tenemos que ir desde que teta vale pi tercios hasta pi medios. R', R' sería la derivada de coseno, o sea, menos seno al cuadrado, sería seno cuadrado, más R cuadrado, que es coseno cuadrado, se me da 1 de teta. Luego tendríamos ahora la longitud de la curva sobre el cardioide. Tenemos que ir desde pi tercios hasta pi, 1 menos coseno de teta al cuadrado, más r' al cuadrado. Nuevamente, ¿no? Derivamos coseno, tenemos seno cuadrado. Entonces realizamos el producto. Aquí tendremos 1 con 1 será 2 menos 2 coseno de teta. 2 menos 2 coseno de teta. Bien, entonces con eso estamos calculando ya la longitud sobre el cardioide y también la longitud sobre la circunferencia. Bien, entonces lo que queremos ver ahora es encontrar una relación entre el área de las superficies, la longitud de una curva, con respecto a lo que conocemos como centro de masa o centroide.
Muy bien, te doy un ejemplo. Calcular el momento de inercia de un cono circular recto respecto al eje. Ok, entonces siempre que queremos calcular los momentos, tanto los momentos de masa o los momentos de área, tenemos que especificar cuál sería el eje respecto al cual se va a hacer el cálculo. En este caso estamos hablando de un sólido, es decir, tenemos que integrar sobre un volumen, y el eje es el eje del cono. Recordamos que vendría a ser el momento de inercia, simplemente es la integral de los diferenciales de momento de inercia. Entonces, si yo tengo aquí un diferencial de masa y tengo un radio de giro, el eje, el diferencial y el momento de inercia no es otra cosa que r cuadrado de m. Entonces quiero calcular el momento de inercia total, entonces tengo que hacer esto con todos los elementos diferenciales del cono. Entonces, ¿cómo puedo describir el cono respecto de un eje? Entonces lo veo de forma lateral. Ok, entonces, como es un cono circular recto, yo puedo poner el origen de coordenadas en la base del cono, en el centro, y a una distancia x del eje del cono, calculo un diferencial de masa, ¿no? Ese diferencial de masa va a ser en realidad eh, ahí trazo un rectángulo de espesor diferencial de x, ese rectángulo lo hago girar, me gira un diferencial de cilindro. Entonces, lo que aproximo es este cono por medio de elementos cilíndricos. Entonces, ¿cuál sería el diferencial de inercia para este diferencial de cilindro?
Entonces, tenemos un rectángulo diferencial de espesor diferencial de x, se hace rotar alrededor del eje, me origina un elemento diferencial de cilindro. Su diferencial de momento de inercia es r cuadrado, o sea, la distancia, que en este caso nos conviene que sea constante, y será x al cuadrado, por el diferencial de masa. Pero el diferencial de masa, si no nos dicen nada, podemos simplemente suponer que el cono es homogéneo, su densidad es 1, y que el diferencial de masa coincide con el diferencial de volumen. El diferencial de volumen será la longitud que recorre, o sea, 2πx por dx. ¿Sí? 2πx por dx sería el espesor de ese elemento cilíndrico, y la altura sería y. Y ahora integramos todos los diferenciales de y, la inercia total, será igual a 2π x cubo y, desde que x vale 0 hasta que x vale r. Faltaría solamente determinar cuánto vale y. Entonces nosotros podemos decir que y es a x menos r, o a r menos x. Esto es un triángulo ahí. Esta altura es y, esta base es r menos x. Y en el triángulo grande, y es h y la base es r. Entonces podemos hacer t igual x sobre r. Entonces tenemos 2pi cuando x vale 0, acá tenemos 0, cuando x vale r, que es 1. Acá dividimos entre r cuarta, multiplicamos por r cuarta, t cubo, este h puede salir. Vamos a tener 1 menos t de t. Acá se multiplicamos, ¿no? T cubo por 1, integral de t cubo, este cuarto de cuarto, según ustedes va a salir un cuarto. Y acá hay t cuarta, ¿no? Su integral es un quinto.
Bien, entonces ese sería el momento de inercia. Ahora, si me pidieran calcular el radio de giro, porque si el momento de inercia viene a ser la integral de r cuadrado de m, entonces acá estamos promediando, ¿no? Porque sabemos que si yo integro de acuerdo al teorema de valor medio para integrales, eso sería la r cuadrado en algún punto por la integral de dm, eso es la masa total. O sea que la inercia total es igual a algún r cuadrado por la masa total. O sea que el radio de giro tiene la ecuación r cuadrado igual momento de inercia sobre masa total. Si yo reemplazo esos valores, de la pi r cuarta sobre h 10, la masa total, ¿no? Suponiendo que la densidad es 1, tendremos que la masa total corresponde al volumen, ¿no? O sea, un tercio de pi r cuadrado por h. El radio de giro. Y entonces ahí estamos viendo lo que es momento de inercia. Y bueno, siempre recordando que si la densidad es homogénea, es decir, la densidad es constante en todo el sólido o en toda la región plana, entonces el centro de gravedad o no, el centro de gravedad o centroide coincide con el centro de masa. Entonces, con eso en mente vamos a ver los teoremas de Pappus. El primer teorema de Pappus me relaciona el área superficial con el centroide de una curva. El área A de la superficie de revolución, okay. Entonces, la superficie de revolución va a ser generada por una curva plana,
alrededor de un eje que no corte la curva. Es decir, podemos hacer rotar una curva alrededor de un eje. Ese eje no da corda, no puede tener un punto de contacto, pero no llega a cortarla. Es igual a 2pi, mejor dicho, es igual a d por e, donde d es la longitud que recorre el centroide de la curva. Y L es la longitud de C. Entonces, en el caso más sencillo, yo tengo una curva que está en función de X. Entonces recordemos que yo puedo expresar el área generada por la curva, si yo logro rotar alrededor del eje X, entonces cojo un X cualquiera, acá voy a tener un ds, ese ds va a tener un radio de giro, entonces el área va a ser la integral de 2pi ds, desde que s vale 0 hasta que s vale L. L es toda la longitud. Entonces el diferencial de longitud de arco está definido desde x igual a. Cuando S es B, toda la longitud es L. Cuando S es A, longitud es 0. Y eso hay que multiplicarlo por 2pi y. Ahora, ¿cuál es la ecuación para el centroide de la curva?
Porque yo quiero saber cuál es la distancia que recorre el centroide. No sé exactamente dónde está el centroide, pero me interesa conocer su coordenada y, o sea, y sub c. Eso será el promedio de los valores de y. ¿Sí? Estamos hablando de los diferenciales de S. O sea, tengo que integrar cada y por ds. O sea, el, la longitud del diferencial de arco por su distancia al eje. Desde que s vale 0 hasta que s vale l. Sobre la longitud total. La longitud total es l. Entonces esto de acá que vendría a ser, si dividen el área entre 2pi, área entre 2pi me da la integral de y de s. Esto es el área sobre 2pi l. Ahora, el área me saldría 2pi y sub c l, ¿no? Pero 2pi y sub c es la longitud que recorre el centroide, ¿no? O sea, cuando hacemos girar esta curva, el centroide también acompaña el giro y recorre cierta longitud. Entonces sería d. Entonces, para poder calcular el área de una superficie de revolución, simplemente tenemos que conocer cuál es el centroide de la curva y calcular la distancia que recorre. Ejemplo. Determinar las coordenadas del centroide. De un arco de la cicloide tal. Entonces, acá me piden las coordenadas del centroide. Si yo conozco el área y conozco la longitud de la curva, entonces puedo conocer la localización del centroide. Bien, ¿cuál sería la longitud total de la cicloide?
Ok, entonces utilizamos la fórmula de la integral respecto de la longitud del parámetro t, ¿no? Porque estamos en coordenadas paramétricas. Integramos esta cantidad. ¿Cuál sería el área generada? El área sería igual a, tendrá que integrar de que vale 0 hasta 2pi, que es 2pi y de s, ¿verdad? No, y es a por 1 menos coseno de t. El diferencial de este, el diferencial de longitud de arco, es 2a seno de t medios de t. Va a quedar 8pi a cuadrado, integral de 0 a 2pi. Voy a tener aquí seno al cubo de t medios. Eso tengo que es, ¿cuánto? 64 tercios pi a cuadrado. Bien, el arco de la cicloide es simétrico respecto de x igual a pi. Así que ahí tenemos que la coordenada x del centroide va a ser igual a pi. La coordenada y sub c va a ser igual a, según el teorema de Pappus, sería el área sobre 2pi, el área superficial sobre 2pi L.
Aquí voy a tener entonces 4 A tercios. Entonces con eso ya hemos localizado el centroide del arco de cicloide. Bien, así como hemos podido relacionar lo que es la longitud de la curva con el área superficial, también podemos relacionar el área de una región plana con el volumen del sólido que genera. Teorema 2 entonces. El volumen de un sólido generado por una región plana es igual, bueno, la región plana tiene área A, es 2pi d por A, donde d es la distancia que recorre el centroide de la región. Entonces, para ver la prueba vamos a considerar una región que está acotada por dos curvas. Mientras esta es la región que está acotada por f de x y de x. Entonces, ¿cómo encontramos su área?
Entonces yo sé que el momento respecto al eje X sobre el área me da la coordenada del centroide. Así que A por la coordenada Y me da el momento respecto al eje X. Ahora el momento respecto al eje X es simplemente cojo una partición de AB o encuentro un valor X aquí, encuentro un diferencial, un rectángulo diferencial. Acá tengo que integrar desde A hasta B. La masa, bueno, o el área de este rectángulo diferencial por su distancia, ¿no? Consideramos que está situado en el punto medio, entonces la distancia del eje X será f de x más g de x, ¿no? Esta será la distancia entonces f de x más g de x sobre 2, multiplicado por el área de este triángulo diferencial, de este rectángulo diferencial, que será f de x menos g de x, que sería la altura es f de x menos g de x, por el ancho de la base, que es de x. Bueno, acá esto me queda un medio, la integral de f cuadrado menos g cuadrado de x. Ahora, ¿cuál sería el volumen del sólido que se genera? Será la integral de pi f cuadrado menos la integral de pi g cuadrado. Y es justo lo que está acá. Si yo multiplico, o sea, si esa integral me queda eh, pi veces la integral de a hasta b de f cuadrado menos g cuadrado de x, será 2 pi a y sub c. Ahora, 2 pi y sub c es la distancia que recorre el centroide. Entonces no sabemos dónde está localizado el centroide, pero recorre cierta distancia. Y pi veces la integral de f cuadrado menos g cuadrado es el volumen generado. Acá es 2 pi. Tengo que el volumen es d por a. Ejemplo. Encuentro el área superficial y el volumen
de un toro, ¿no? El toro se obtiene al rotar una circunferencia radio A alrededor del eje X. Ok, entonces estamos en esta situación en que tenemos una región arriba, un eje que está a una distancia b del centro, hacemos girar esta región plana y se forma un toro. En este caso, el centroide de la región está en el centro del círculo. El centroide de la circunferencia, que es la curva que delimita el área circular, está también en el centro. Es decir, coincide tanto el centroide de la región plana como el centroide de la curva que rodea la región. Entonces, el área es igual a 2 veces, ¿no? Será 2pi, la distancia que recorre el centroide será 2pi b, por la longitud de toda circunferencia. La longitud de la circunferencia es 2pi a. El volumen será nuevamente la distancia que recorre el centroide, que sería 2pi b, por el área de la región plana, que sería pi a cuadrado. Entonces, como estamos viendo, los teoremas de Pappus de alguna manera relacionan tanto los conceptos de área superficial como longitud de curva con la localización del centroide.
Ahora vamos a ver el teorema de Steiner o de los ejes paralelos. Pero como hemos visto, la inercia, el momento de inercia se mide respecto de un eje. Es decir, cambia si cambia el eje. Entonces vamos a ver cuál es la relación o cómo es el cambio si yo mido la inercia respecto a un eje que sea paralelo a E, un eje fijo. Es decir, sea un cuerpo de masa M y E, un eje que pasa por el centroide. Bueno, como está considerando masa, vamos a aquí escribir el centroide. No, el centro de masa en realidad, ¿no? O sea, no vamos a considerar que la masa está distribuida uniformemente. Entonces digo, si E1 es un eje paralelo a E, entonces yo puedo medir el momento de inercia respecto de E1 como el momento de inercia respecto de E más la masa total por A cuadrado, donde A es la distancia entre los ejes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Acá tengo el momento de inercia respecto de E, un eje que pasa por el centro de masa. M a cuadrado es una cantidad positiva. Por lo tanto, el momento de inercia es mayor si yo cambio al eje E1. Es decir, yo tengo un cuerpo y acá tengo el centro de masa. Entonces por acá pasa un eje. Yo mido el momento de inercia, obtengo un valor. Si yo cambio el eje, que sea siempre y cuando sea paralelo, yo mido el momento de inercia, entonces lo que me dice el teorema es que el momento de inercia va a aumentar. Es decir, el eje que hace mínimo el momento de inercia es el eje que pasa por el centro de masa. Y además, ¿cómo aumenta? Aumenta la forma m a cuadrado, ¿no? Aumenta con el cuadrado de la distancia.
Esta distancia es A, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es medir o poner el... Ya tengo los dos ejes, son paralelos. Y acá tengo un diferencial de masa. Y digo, sea X la distancia del diferencial de masa al eje E. Recuerden que yo puedo considerar esta distancia X. Entonces, ¿cuál será la distancia respecto de E1? Entonces yo digo, el momento de inercia respecto de E1 es la integral sobre todos los elementos de masa de qué? De su distancia al eje E1, pues su distancia al eje 1 será A más X. Y acá estoy integrando sobre todos los elementos de masa. Entonces esto será integral de A cuadrado de M más dos veces integral de A por X de M más integral de X cuadrado de M. Integral de A cuadrado, bueno, A es una constante, integral de dm es la masa total. Esta integral que es integral de X cuadrado de M es la integral de la distancia respecto al eje. O sea, es el momento de inercia respecto de E. Me quedaría un último término que es dos veces la integral a X de M. ¿Cuánto vale esta integral? Integral de A por X de M. A puede salir de la integral porque es constante.
Bien, el eje E pasa por el centro de masa. Entonces, si E pasa por el centro de masa, los momentos total, o sea, el momento total respecto del eje E sería cero, ¿no? Entonces, eso probaría el teorema de Steiner. Ejemplo, un alambre tiene la forma de un arco de circunferencia. Entonces, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado es la circunferencia, pero en el primer cuadrante, ¿no? En el primer cuadrante. Hay su masa y su momento de inercia respecto de los ejes X y Y si la densidad es X más Y. Entonces tenemos un arco de circunferencia. Sobre ese arco está distribuido una densidad de masa. Quiero calcular la masa total. Entonces la masa total será la integral de los diferenciales de masa. El diferencial de masa que está distribuido sobre este alambre tiene que ver con el diferencial de longitud de arco. Será sigma por el ds. Ahora, si nosotros parametrizamos, si yo parametrizo, puedo decir x es r coseno de t, y igual r seno de t, entonces la densidad es x más y, es r por coseno de t más el seno de t. El diferencial de longitud de arco será x' al cuadrado más y' al cuadrado de t, o sea, será r de t. Entonces la masa será la integral de r coseno de t más el seno de t por r, expresión r cuadrado, desde que t vale 0 hasta que t vale pi medios. Y eso me queda como 2r cuadrado. Ahora quiero mantenerse respecto del eje x y respecto del eje y. Momento de inercia respecto del eje x será la integral desde que t vale 0 hasta que t vale pi medios de la distancia del diferencial de masa al eje x.
La distancia del diferencial de masa al eje X mide Y, o sea, R seno de T. O sea, R seno de T. El diferencial de masa es sigma de S. Sigma diferencial de S. Sigma es R coseno de T más el seno de T. Diferencial de S es R de T. Entonces acá va a quedar seno cuadrado por el coseno de T más integral de seno cubo de T. Y esto me sale R cuarto. Otro ejemplo. Probar que el centroide de un triángulo isósceles coincide con la intersección de las medianas. Entonces tenemos un triángulo OPQ que lo hacemos rotar alrededor del eje X. Bien, desde P trazo una altura hasta P1. Okay, entonces el volumen sería el volumen generado por OPP1 y luego el volumen generado por PP1Q. El volumen generado
Okay, a esto le vamos a llamar coordenadas P, H. Y Q va a tener coordenadas B0. Entonces, para el primer volumen, generado por el triángulo OPP1, tendremos un tercio de P por pi h cuadrado, ¿no? La distancia es P, esta área es pi h cuadrado. En el otro caso tendremos un tercio de B menos P, y acá también tenemos pi h cuadrado. Ya queda un tercio de B por pi h cuadrado. Ahora, por el teorema de Pappus, esto es 2 pi y del centroide por el área. Este volumen es 2 pi veces y sub c, que es la distancia que recorre el centroide, por el área de la región triangular total. El área de todo el triángulo sería la altura sobre 2 por B. Entonces y sub c me queda como h tercios. Este mismo procedimiento se puede hacer respecto de cualquiera de los lados. Pero lo que estamos diciendo es que el, el centroide dista h tercios de cada uno de los lados. Muy bien, entonces con eso concluimos la sesión del día de hoy. Gracias por la asistencia. Continuamos la siguiente semana ya con todo lo que tiene que ver con aplicaciones en el campo de fuerza, trabajo, presión. Muy bien, eso sería todo.